Es un honor para mí haber sido invitada por la Universidad Francisco Marroquín, universidad a la que quiero tanto y con la que nos une más de 30 años de amistad, de cariño y de múltiples posibilidades de haber dictado cursos como profesora visitante y haber tenido una linda amistad con la mayoría de ustedes y por supuesto con nuestro gran amigo Musso y con Olguita. Quiero recordar aquella vez cuando el Perú en estas debacles constitucionales se quedó sin constitución, el Musso le dijo a Eduardo Mayora, que ya no sé si está acá, ¿no? Bueno, pues te vas a Lima y preparan la constitución, y teníamos ya algo armado. Creo que en un mes preparamos una constitución y la presentamos en un congreso. Al margen, en esa época se estaba llevando a cabo una asamblea constituyente, un congreso constituyente, y muchos de los artículos preparados, una constitución hayekiana inclusive, se tomaron en cuenta en esa constitución. Bueno, estoy acá básicamente para hablar sobre el estado de la libertad en Latinoamérica. Como sabemos, con mucho pesar, con mucha tristeza, con mucha frustración, debo contarles que el Perú está pasando por una de las etapas más lúgubres de toda su historia nacional. El Foro de Sao Paulo, a través de Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países, se ha apoderado de la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Como entre otros Chile, Argentina, Nicaragua, etcétera, y básicamente siguiendo ya una política internacional, un tema geopolítico, con la principal razón de hacer negocios con China y brindarles todos nuestros minerales, el cobre, el litio y otros minerales que existen en Latinoamérica, razón por la cual, arropados bajo este tema del comunismo y de la pobreza y de la desigualdad, están llegando por este medio. El presidente elegido en el Perú, de nombre Castillo, un profesor joven, un profesor sindicalista, un profesor de la eterna licencia del campo, ha sido elegido en primera vuelta con un 17% y en una segunda vuelta por más o menos el 34 o 33%. En las elecciones y en el conteo ha habido fraude, así como lo hubo en Venezuela, así como lo hubo en Bolivia y en muchos de los otros países donde ha ganado el ALBA. Desgraciadamente ese es el modelo que se está aplicando a nuestros países, y actualmente que escuchaba todas estas intervenciones durante el almuerzo tan maravilloso sobre el Estado de Derecho, la separación de los poderes, el amor por la vida, el respeto a la libertad y el respeto a los contratos, todo esto se ve ensombrecer en el futuro inmediato para el Perú. Sin embargo, quiero decirles ahora, antes que decirlo después, que existe, el presidente de la República ha tomado el cargo, ha juramentado el 28 de julio de este año, hace menos de un mes, y desde hace más o menos 2 meses la gente en las calles está marchando, se está oponiendo. Nunca pensamos en el Perú que hubiese habido tal movimiento social, cívico, espontáneo, donde miles de personas, cientos de miles de personas salen a oponerse diariamente, donde las calles han sido tomadas por la libertad, las calles han sido tomadas por la democracia, con carteles de no al comunismo, sí a la libertad, sí a la democracia, donde tenemos un resquicio aún de esperanza respecto a esta manifestación espontánea, esta manifestación que no es política, es una manifestación del fondo de cada una de estas personas, de todas las clases sociales, las clases altas, las medias y la gente pobre. Es una manifestación de la sociedad civil a nivel de Lima, que es la capital, a nivel de todas las provincias en el norte, en el sur, en el centro, inclusive en lugares que han sido plazas izquierdistas mucho tiempo, como Arequipa, Cusco y otras más. Ahí es donde guardamos la esperanza, ahí es donde pensamos que este gobierno, por la radicalidad que tiene, porque es un gobierno de sendero luminoso, es un gobierno maoísta, de las ideas más trasnochadas que podemos imaginarnos, tenga que caer en cualquier momento. Su gabinete y su primer ministro y tal son gente que ha militado en Sendero Luminoso, pertenecen a organizaciones criminales de narcotraficantes y de narcoestado. Tienen ya denuncias interpuestas por lavado de activos, por terrorismo
y por narcotráfico. Entonces, estar en esta situación donde todo es absurdo, donde el poder lo detenta esta mafia que tiene todos los delitos habidos y por haber, y donde hace 6 o 7 meses por esto, muchísimo menos los hubieran metido presos, porque el Perú tiene la característica, tiene como a 5 presidentes y expresidentes presos o perseguidos. En este caso no ocurre nada. Parece que esto es un libreto muy, muy, muy bien armado, ¿no es cierto?, por el Foro de San Pablo, pero bueno, actualmente la cosa está implosionando internamente porque han exagerado, han llevado las contradicciones a tal punto. Todavía mantenemos un Congreso democrático, todavía mantenemos un Congreso donde no existe mayoría izquierdista y esperamos pues que pueda existir una vacancia, esperamos pues que el Congreso pueda empezar a hacer algo para poder lograr recuperar nuestra libertad y nuestra democracia. Y nuestra esperanza, repito, son esos cientos de miles de ciudadanos que hoy día están en las calles de Lima protestando. Miles de ciudadanos que están tratando de recoger firmas por todo el Perú, ¿no? Entre ellos nuestro hijo, Lucas Gersi, que está recogiendo firmas por todo el Perú para que se prohíba expresamente a través de una modificatoria de la Constitución la Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea Constituyente propuesta por el actual gobierno es una Asamblea Constituyente donde se nombraría a dedo al 50% a través de los gremios y donde únicamente el otro 50% sería elegido seguramente que también con fraude. Pero sin embargo, repito, tenemos confianza que eso no prosperará. Yendo un poco por el modelo que se instalaría en el Perú, a similitud de lo que ha mencionado el profesor Kachanowski, lo que hemos escuchado de nuestros amigos venezolanos y bolivianos y cubanos, es un modelo en el que no existe separación de poderes, donde no existe libertad de opinión, donde no existe prensa, donde no existiría tampoco ni Poder Judicial, ni Ministerio Público, ni Tribunal Constitucional, donde todo el poder estaría concentrado en un solo grupo, cuyo único objetivo, en este caso concreto, estamos frente, repito, a una banda no solamente de izquierdistas idealistas, sino que es una banda de criminales con procesos abiertos por temas complicados. Han sido gobiernos regionales, han robado muchísimo dinero, están metidos en el terrorismo, en el narcotráfico, en el lavado de activos. Entonces, tener eso, nadie lo puede creer cómo nuestro país ha llegado a tanto. Por eso es que tenemos esperanza en que las calles, en que la marcha popular, en que la oposición y la resistencia aún puedan salvar al Perú de esta debacle. El Perú ha dado muestras y nos ha sorprendido muchísimo. Ni siquiera los peruanos creímos que iba a haber tal respuesta, ¿no? El Perú, que estaba en una posición tan buena, de tanta prosperidad económica, uno de los países junto con Chile, obviamente, y con Colombia, que eran el ejemplo de Sudamérica, ha sorprendido a los peruanos, sobre todo a los peruanos, ver la capacidad de movilización de la gente, donde teníamos fama de ser comodones, de que nos íbamos a ir de viaje, que no existía ningún civismo. Por el contrario, repito, día tras día, durante ya más de 2 meses, la calle está muy caliente y toda la gente de todas las clases sociales, en todas las ciudades de Lima, de todas las edades, sale a protestar y a marchar con carteles que dicen no al comunismo, sí a la libertad, amo la democracia, y donde todos parecen alumnos de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Cómo afecta entonces a las instituciones un régimen como el cual podría imponerse? En primer lugar, se atenta, bueno, desde el punto de vista del Estado de Derecho, el Estado de Derecho desaparece totalmente. De hecho, el Estado de Derecho en el Perú ya desapareció. Si podemos lograr a retomar el Estado de Derecho, va a ser, repito, gracias al movimiento político, va a ser gracias a la calle, ¿no? Y a la única institución que todavía queda, que es el Congreso de la República, que podrían disolverlo en cualquier momento. Se afecta también el derecho a la propiedad privada. Ya se está hablando de una segunda reforma agraria que sería nefasta. El Perú se ha vuelto el mayor exportador de muchísimos frutos como arándanos, espárragos, paltos,
el desarrollo agroindustrial que existió en el Perú estos últimos años ha sido tremendo, una inversión gigantesca, una gran exportación, hay pleno empleo, ¿no?, en todos los lugares donde existe agroexportación, cosa que no ha habido en muchísimos años, aproximadamente desde 10 años para atrás. El boom agroexportador es increíble, se están construyendo viviendas para los trabajadores del agro, ¿no? Edificios con créditos hipotecarios, todo esto en 5 minutos se puede ir al diablo, o sea, hay control de precios nuevamente, el dólar se disparó, la gente ha sacado sus dólares de sus cuentas, se los ha llevado al extranjero, otros los han guardado en sus cajas fuertes, entonces la inseguridad jurídica, la inseguridad política y económica es absoluta, las inversiones han parado. Respecto a otros atentados contra la derecho de propiedad, está la amenaza que se ha hecho para ingresar a todas las áreas comunes y para expropiar todas las casas de playa que pudieran existir o todas las casas de campo y las segundas casas, las segundas propiedades. Asimismo, se está haciendo una reforma urbana que es absolutamente confiscatoria, donde se obliga a la gente a construir o a urbanizar terrenos, donde los impuestos se han vuelto realmente confiscatorios también, donde se obliga a que si un constructor, por ejemplo, edifica una casa, un edificio para viviendas de clase A, B, obligatoriamente tenga que tener vivienda social en un 20%, se está trastocando todos los principios de la libertad y de los contratos que puedan existir. En el área de los impuestos se ha iniciado con los impuestos a la plusvalía que no existían en el Perú, se ha iniciado con impuestos a los terrenos sin construir, a los impuestos a los terrenos sin edificar, se ha exigido aportar a favor del Estado como 10% del valor del terreno a valor de mercado, o si no entregar del 10% físicamente, con lo cual esto constituyen atentados gravísimos al derecho de propiedad, donde debería mediar, de ser el caso solamente en casos de necesidad pública, una expropiación con una iniciación con justiprecio debido. En el tema de los contratos, ya se ha anunciado que se van a desconocer las concesiones mineras, que se van a reevaluar, se ha anunciado también que se va a terminar con las concesiones de autopistas y todos los contratos que pudieran existir con el Estado, que se va a tomar las industrias estratégicas, como por ejemplo energía, gas, luz, etcétera, que todas han sido privatizadas en los últimos 20 años, lo cual también implicaría una gran debacle nacional para nuestro país. Asimismo, se ha amenazado ya con cerrar canales de televisión, se ha empezado a deportar o a poner denuncias en contra de periodistas para que no puedan criticar ni puedan hablar mal del gobierno. Todavía hay algunos héroes que todavía lo hacen, ¿no? Hay mordazas de todo tipo, hay inseguridad, y luego en las zonas de las montañas, en las zonas de la sierra del Perú, existen unos señores que se llaman ronderos, que fueron creados justamente en la época del terrorismo, o legalizados y armados para luchar contra el terrorismo. Pues estos señores han sido traídos por ese partido comunista o senderista con machetes, y no les exagero, con machetes, cuchillos largos, y han empezado a pegarle a la gente, y hoy día van a ser incorporados a la Policía Nacional, ya han sido incorporados, mejor dicho, a la Policía Nacional, ¿no es cierto?, como una fuerza paramilitar del gobierno de turno. Ahora, luego de hecha esta descripción muy genérica, yo quisiera, y sabiendo que existe el Foro de San Pablo, y sabiendo que los cubanos han infiltrado todos estos países, y sabiendo que están en Bolivia, y que están en Chile, y que están en Venezuela, y ya conociendo y habiendo escuchado todos esos facts, lo que yo quisiera un poco es conversar aquí y vincular, ¿no es cierto?, estas ideas de la libertad, este liberalismo económico del que nosotros conversamos y esta situación existente. Yo me atrevería a decir que el Perú es uno de los países donde más movimientos liberales existen, donde más jóvenes liberales existen, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Sin embargo, esto ha sido un programa muy montado, un fraude muy montado, importado de los países del Foro de San Pablo.
Y yo creo con toda honestidad que parte del movimiento espontáneo democrático se debe también a los jóvenes demócratas liberales que están resistiendo a través de cientos de colectivos a lo largo y ancho de todo el Perú. Son estos jóvenes los que a través de las redes sociales han creado distintos grupos, marchas, conversatorios y todo tipo de actividad posible para poder resistir a esta tentativa, ya casi logro, donde hay un ápice, como les digo, un ápice pequeño aún de esperanza de que eso no va a poder surgir. El pueblo peruano y la gente aún más pobre no es comunista. Recordemos que en el Perú hay más o menos un porcentaje 47 a 50% de informalidad. Esa gente es emprendedora, esa gente es trabajadora, esa gente no espera ninguna redistribución de riqueza, no cree en el Estado, sabe que lo que debe hacer lo hará por responsabilidad, por libre empresa y lo hará por sus méritos propios. Es gente que ha mejorado, que ha prosperado, que ha construido su casa, que le ha hipotecado, que tiene una segunda casa, que sus hijos ya van a colegios privados y hablan inglés. Entonces, nosotros sabemos que la gente, el pueblo no va a respaldar este modelo económico de ninguna manera y que la resistencia va a continuar. Ni siquiera tienen el voto de confianza. Estamos justo en este momento, en un momento de gran pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y tenemos a la gente en las calles. Y será lo que la gente, con sus principios y libertades económicos, decida, finalmente lo que se definirá y lo que se hará. Ahora, ¿qué críticas tenemos que hacernos nosotros a estos modelos como el chileno, o el peruano, o el colombiano, del cual tan orgullosos nos sentíamos? Creo que una de las principales críticas que debemos hacernos es que el empresariado de estos países no han trabajado en un mercado competitivo, ni ha sido una sociedad liberal de verdad. Ha primado los intereses mercantilistas, los intereses antes que los principios. Los temas de la ideología de las que hablábamos hace un rato, los que hablaba Dorita, los que hablaba Enrique, han quedado muy en el tintero, han quedado en las aulas universitarias, han quedado en los congresos, han quedado en los conversatorios universitarios y estudiantiles, pero la forma como se ha comportado el empresariado ha sido siempre pidiendo favores al Estado, siempre logrando concesiones al Estado y siempre dependiendo del Estado. Y por eso finalmente cuando se ha requerido el apoyo de estos empresarios para las causas o las ideas que nos ayudan, han volteado a ver qué cosa podrían perder de este Estado o inclusive han tratado de coquetear con un Estado comunista, senderista, del cual no pensamos que van a lograr nada, ¿no? Entonces, esa es la gran crítica que debemos hacer a nuestros estados que si bien algunos países como Ecuador, que gracias a Dios se ha salvado de caer en las garras, debemos cuidar a nuestros empresarios, tenemos que hacer mucha propaganda, tenemos que cuidarnos mucho de transmitir ideas a las nuevas generaciones, porque la gente joven de hoy, de 18 y 17 años, no ha vivido Sendero Luminoso que estuvo en la década de los 80 y los 90, no conocen, ¿no? Entonces, la informalidad es una de las grandes esperanzas que tenemos nosotros y los jóvenes y los colectivos, y finalmente que el Perú no es un país comunista, no es un país que ame las ideas socialistas ni haya aspirado jamás a esas ideas socialistas. El peruano es un hombre trabajador, emprendedor, honesto, que quiere salir por sí mismo. Nuevamente felicito a esta universidad, a la que quiero entrañablemente, a través de su fundador, el Muso, y a través de sus autoridades actuales, y a través de todos los amigos tan buenos que tenemos aquí, el doctor Calzada. Muchas gracias por la invitación y nada, esperemos que este poquito de esperanza que todavía guardo en mi corazón se haga realidad como ejemplo para el resto de Latinoamérica. Gracias.